Muy buenos días, chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo trimestre. Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan retomado con mucha energía estas clases virtuales, que se hayan puesto al día con todos sus trabajos pendientes y pues digamos que esperando que este periodo que llega pues sea mucho mejor para todos, para que haya un mejor desarrollo de clases, unas mejores actividades que pues digamos de alguna manera los incentiven a ustedes a seguir eh, muy comprometidos con su estudio. Entonces, pues no siendo más este primer saludo inicial, vamos a empezar el plan trimestral, nuestro plan trimestral del segundo trimestre de historia. Tenemos una meta de comprensión, ¿cierto? Que será entonces comprenderá los procesos económicos, políticos y sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Esto después del contexto, después de que terminemos obviamente la temática de la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente cerramos esta primera mitad del siglo XX. Desempeños que vamos a tener es identificar cómo los elementos políticos y económicos que desencadenaron la crisis del 29, ¿cierto? Y vamos a identificar estos elementos y cómo afectaron a América Latina, específicamente a Colombia. El desempeño número 2 es indagar por la relación entre la crisis económica del 29 y las transformaciones políticas latinoamericanas. Entonces aquí hay como todo un orden de cambio, hay un orden de temas que me parece interesante revisar, ¿vale? Vamos a ver, básicamente son Colombia de 1900 a 1950, ese es el gran tema, la violencia en Colombia, vamos a ver de dónde surgen esas violencias del país, gobiernos militares, revoluciones y dictaduras, transición a la democracia, la política latinoamericana y los cambios sociales en América. Bien, para empezar entonces voy a hacer un recorderis, o sea, vamos a finalizar el tema de la Segunda Guerra Mundial, nos hace falta otra sesión, ¿cierto? Y esa primera, digamos que ese primer acercamiento que vamos a tener este periodo es finalizar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, grosso modo lo que vamos a revisar es de dónde surge. Entonces vamos a ver que en 1914 pues las principales potencias europeas se van a enfrentar para medir fuerzas y obtener más territorio. Todo esto ocurrió cuando el heredero al trono austrohúngaro es asesinado por la Mano Negra, un país serbio, y digamos que el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Rusia se interviene, Alemania interviene, Francia interviene y pues digamos que se forman estos dos bandos que son la Triple Entente y los aliados, ¿no? Bien, en esa época el mundo estaba peleado de esa manera, azul contra rojo, y digamos que pensaron que la guerra iba a ser rápida, sin embargo aún así duró 4 años. En 1918, ¿cierto? Rusia se retira de la guerra porque hay una revolución, ¿no? La revolución rusa que hemos nosotros trabajado y estudiado a fondo. Después el Imperio Otomano, a partir de esa guerra, pierde Alemania, ¿no? El Imperio Otomano es dividido, al igual que el Imperio Austrohúngaro, después de, digamos que, el Tratado de Versalles, ¿no? Alemania entonces pierde, la gran perdedora, digamos que está obligada a pagar absolutamente todo. Alemania queda un poco ofendida, como pueden ver en la imagen, y pues años más tarde este resentimiento pues va a surgir en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros habíamos quedado en que el 13 de septiembre de 1939 las potencias del mundo, otra vez europeas, se enfrentan, pero esta vez van a tener una mayor participación potencias que antes no estaban relacionadas. Así entonces se divide el mundo en dos, ¿no? Por el dominio de ese territorio europeo, y entonces encontramos a los aliados y a las potencias del eje. En el eje está Alemania, Italia, Japón y en algún principio la Unión Soviética. Después entonces tenemos a los aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque cambió de bando en el momento en que Alemania
pues rompe el pacto de no agresión. La guerra en Francia duró 10 meses, es decir, aproximadamente un año en 1940, y Alemania pues ratifica allí la llegada de sus soldados después de una gran resistencia de los soldados franceses que tuvieron que huir a Inglaterra. Y acá vemos entonces en esta imagen cómo esos soldados alemanes están pasando por el Arco del Triunfo en París. Ya Francia estaba bajo el dominio alemán. La guerra en Gran Bretaña entonces se desarrolla principalmente en el aire, con algunas estrategias de Gran Bretaña, de una manera dar control a todo ese movimiento aéreo y pues digamos que de alguna manera industrial de Alemania. Entonces los ingleses lo que intentaron hacer fue bombardear fábricas, bombardear centros militares, centros industriales para que la economía de Alemania de alguna manera empezara o se estancara y no llegaran sus recursos como pues se pretendía dentro de la dinámica de guerra. Entonces en el mes de julio de 1940 empiezan los bombardeos a las tierras inglesas. Entonces de alguna manera los alemanes fue bombardeando las ciudades donde vivían civiles y no objetivos militares, y allí se desencadena una de las guerras pues más violentas que se ha tenido contra civiles, porque Inglaterra también toma esa misma estrategia y en las noches o en cualquier hora del día pues llegaban los ingleses a bombardear ciudades civiles en Alemania, y también llegaban los alemanes a ciudades civiles inglesas a soltar bombas y dejar las ciudades como pues podemos ver en esta imagen. En esta imagen pues vemos Inglaterra, una ciudad inglesa, cómo quedaba o cuál era el panorama del día a día, ¿cierto? También hubo espacio para la Operación Barbarroja. Esta operación consistía en el ataque a la Unión Soviética y una guerra que se libraba en el Pacífico, que era contra Estados Unidos y China. Japón, que era gran aliado, toma varios territorios de China, y además pues hay como un ataque del cual vamos a hablar más adelante, y es perpetrado por Japón a una base que se llama el Pearl Harbor, ¿cierto? Desde noviembre de 1940 hasta diciembre de 1941 las invasiones alemanas pues no se detuvieron, pasaron por toda Europa y llegaron hasta la Unión Soviética. En la Unión Soviética se libra una de las batallas más sangrientas del siglo XX, y es la batalla de Stalingrado. Hay una anécdota allí que cuando pues todo estaba perdido, Stalingrado fue como ese escudo para que Stalin tuviera tiempo de sacar una buena defensa y poder contrarrestar el ataque alemán. Allí los músicos de orquesta tocaban sus melodías y estas sonaban por los parlantes de la ciudad de Stalingrado, y era lo que animaba de alguna manera a los soldados rusos, a los soldados soviéticos, de resistir el ataque alemán. Acá en esta imagen vemos pues los tanques alemanes, los famosos Panzer, que llegaban hacia Moscú. Aquí entonces vemos el desembarco a Normandía, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, y es que las tropas franco-inglesas llegan a Normandía, una bahía en Francia, y esto permite que el Ejército Rojo tome fuerza para poder dar su golpe final en Berlín. Acá vemos como estos híbridos, una especie de tanques que tanto en tierra como en mar, y del cual descendían los pues digamos soldados franceses que habían huido, y los soldados ingleses. Finalmente, quien da la estocada final, quien derrota el ejército alemán en su propia casa en Berlín, es el Ejército Rojo. El Ejército Rojo pues es el ejército de la Unión Soviética, y pues digamos que aquí vemos cómo un soldado ruso levanta
la bandera comunista de la Unión Soviética en el Reichstag, que es como la casa de Nariño en esa época, digamos que la casa de Hitler en Alemania. Tumban la esvástica nazi y levantan pues esta bandera, la izan en plena, digamos que corazón del fascismo, corazón del nazismo, ¿cierto? La llegada de los soviéticos a Berlín pues significó también un suceso que más adelante es la división de las dos Alemanias, la Alemania democrática y la Alemania de Occidente, ¿cierto? Entonces pues aquí vemos una imagen de cómo los soldados rusos ya están instalados, han llegado ya a Alemania, a Berlín, y pues este era el panorama que estaba en 1945, ya cuando se da finalizada la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial entonces tenemos unos porcentajes de bajas, es decir, muertos militares y muertos civiles, ¿cierto? Con rojo nosotros vamos a identificar las muertes militares y con naranja vamos a identificar las muertes civiles. Entonces vemos que gran parte de la población civil en la Unión Soviética, vemos como Rusia y otros países, China, Polonia, Indonesia, bueno, la India, tuvieron muchas bajas militares, ¿no? Entonces muchas bajas civiles. Acá encontramos los militares aliados muertos, los militares aliados, los muertos civiles aliados. Acá Alemania y pues digamos que sus aliados Japón, Rumania, Hungría e Italia pues tuvieron 13% de bajas militares y solo 4% de bajas civiles. Esto es muy importante porque pues ha sido una de las guerras más que ha dejado más muertos en el mundo. Y acá pues vamos a ver en millones, ¿no? Entonces acá tenemos 12 millones y acá en esta línea 24 millones. Entonces aquí podemos ver que casi 24 millones de rusos o soviéticos pues murieron en esta Segunda Guerra Mundial. Estas estadísticas pues son bien interesantes de estudiar y de revisar, ¿no? Hitler es un final triste porque digamos que después de tener tanto poder, Adolf Hitler junto con Eva Braun pues se suicidan el 30 de abril de 1945 en este búnker, que era pues el búnker oficial del Führer. Esta es la última foto de Hitler teniendo una comida con su esposa Eva Braun. Fue tomada 40 horas antes de morir. El último rastro que nosotros encontramos de Hitler, que según nos dice la KGB, que era la policía secreta de la Unión Soviética, es que este fue el único pedazo que sobrevivió de Hitler, es decir, quizás se quemó su cuerpo. Lo que sí se sabe es que se toma una cápsula de cianuro, porque eso fue lo que hicieron sus más altos mandos. Toman una cápsula de cianuro, que es un veneno, se disparan y de alguna manera pues ya no hay una posibilidad de juzgarlos. Entonces en este caso Hitler incluso creo que es incinerado, creo que es incluso pues desaparecido por sus seguidores antes de morir, porque días antes su aliado Mussolini había tenido la mala suerte de terminar colgado en una plaza pública. Entonces Hitler pues no quería ese final. Vamos con nuestra actividad práctica y vamos a hacer una creación literaria. Entonces vamos a ver un video que yo les voy a dejar anexado, que es como una lectura de un texto de guerra, y la idea es que ustedes escriban un texto de guerra con estas especificaciones. Ustedes van a leerlas detenidamente, igual se las voy a anexar, y también ten en cuenta que debe haber elementos históricos de la Segunda Guerra Mundial dentro de sus narraciones, ¿vale? Nada más por el momento me alegra saludarlos. Espero que se diviertan con esta actividad y pues que tengan una excelente tarde. Chao, chao, chicos.